Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera que sea la hora que nos vean. Eh, el día de hoy vamos a continuar con un tema que habíamos dejado parcialmente pendiente la vez pasada. La vez pasada estuvimos haciendo un análisis del mecanismo de intermitencia de Ginebra y el día de hoy lo que vamos a hacer es explicar de dónde sale el diseño y al final cómo podemos nosotros corroborar que ese diseño va a tener un cierto desempeño cinemático, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que lo que más nos interesa a nosotros de un mecanismo de Ginebra es precisamente que ejecute de manera periódica primero la movida y luego el detenimiento, ¿no? Que es algo que también habíamos estado platicando. Al final de esta sesión, también vamos a estar explicando cómo funciona el mecanismo de trinquete. Ese no tiene tanto análisis, tanto diseño, pero ustedes pueden darse cuenta, les voy a mostrar una animación de un prototipo, ¿no? De cómo funcionan estos mecanismos. Además, con esto le damos cierre a la unidad 3. Ya con esto hemos visto una serie de mecanismos articulados de tal manera que algunos los analizamos por posición, otros los analizamos por velocidad y finalmente quedan estos ya donde entra el tema de la aceleración, ¿no? Y ya pues la próxima sesión ya estaríamos empezando con el tema de levas, ¿no? La idea es que ustedes puedan ir viendo estos videos en orden porque vamos a ir construyendo la temática al respecto. Bien, dicho esto, podemos empezar entonces a trabajar con el diseño del mecanismo de Ginebra, ¿no? Entonces, este, okey, bueno, procedo entonces a hacer una compartición de mi pantalla, ya que ustedes pueden ver precisamente dicho mecanismo. La idea fundamental es que cuando nosotros diseñemos mecanismos de Ginebra, nosotros tenemos que asegurarnos que el pasador, en este caso representado por un rodillo impulsor o ajá, entre de forma tangencial a lo largo de la ranura. Es decir, que cuando la manivela, que es el que incluye el rodillo impulsor, entre en la ranura, esta manivela y esta ranura deben de quedar completamente perpendiculares. Esto con el fin de evitar cargas tangenciales. Si entra inclinado, va a topar, ¿no? Y eso me va a traer problemas de impacto, problemas de flexión, problemas mecánicos en general, ¿no? Posteriormente, dada esta condición, pues nosotros tenemos que cuidar ese aspecto y ya cuidado ese aspecto, nosotros podemos, por trigonometría, empezar a diseñar cada uno de los elementos. De entrada, usualmente conocemos dos de estos, ¿no? El primero de ellos es el número de estaciones. Yo de entrada debo de conocer cuántas separaciones equidistantes o equiespaciadas debe de contener mi mecanismo de Ginebra. Y la otra es la D, que es lo que yo le voy a llamar distancia entre centros, ¿no? Esta D básicamente tiene que ver con la escala o el tamaño que va a tener mi mecanismo. Y a partir de eso van a ver que todo lo demás se va a derivar, ¿no? Y tercero, pues, obviamente todo lo que tiene que ver con la entrada, la velocidad angular de entrada y finalmente la aceleración angular de entrada. A veces este es igual a cero, sobre todo cuando la velocidad angular de entrada es constante. Pero pues no siempre, a veces nosotros podemos tener un caso donde, como todo en la vida, esté acelerado, ¿no? Bien, entonces, para poder explicar el diseño de este mecanismo de Ginebra, nosotros vamos a partir primero del caso inicial. Este caso inicial, como ustedes pueden ver, se construye a partir de un triángulo rectángulo, dada la condición previamente establecida. Bien, yo lo estoy identificando aquí de color rojo. Pero antes, yo necesito encontrar el ángulo de separación de salida beta sub cero. Y este se saca bien fácil, porque el ciclo completo de la rueda tiene que ser 360. Y eso lo dividimos entre el número de estaciones. Eso va a constituir la primera ecuación.
Déjenme ver qué estoy compartiendo. Les voy a compartir ya toda la pantalla, ¿no? No sé si hace rato estaba compartiéndolo, pero ahí ustedes tienen la misma pantalla. Entonces, esto lo voy a hacer un poco más grande y pues estar al pendiente de que nada se me cruce para acá, ¿no? Bien, una vez que yo tengo beta, vemos que en este momento la línea de centros biseca, o sea, parte a la mitad el ángulo beta sub cero. Entonces, ustedes pueden darse cuenta aquí que nosotros tenemos lo que conocemos como el ángulo beta sub cero entre 2. Bien, eso quiere decir que nosotros también vamos a tener este ángulo gamma sub cero. Y a partir de este ángulo también vamos a hacer una serie de cálculos, ¿no? Por eso es importante conocerlo. En este caso, por ángulos internos del triángulo, nosotros tenemos que la suma de los tres ángulos, o sea, lo que sería gamma sub cero, el ángulo de 90 y el ángulo de beta sub 2 entre 2, pues me tiene que sumar 180, como siempre lo han hecho la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Posteriormente, lo que sigue es despejar. Voy a despejar para gamma sub cero. Y esto es 180 menos 90 menos beta sub cero entre 2, ¿no? O bien, simplificando, me queda 90 menos beta sub cero entre 2. Esta ecuación también es importante y la vamos a considerar como la ecuación número 2. A partir de beta sub 2, nosotros también podemos calcular otras dos cantidades, entre ellas la longitud de la manivela y esta, que está aquí está A, y aquí nosotros tenemos el radio exterior de la rueda de salida o la rueda de Ginebra. Ambas se pueden obtener fácilmente por trigonometría, porque si sabemos que esto es un triángulo rectángulo, este mide A, este mide R y este mide D, siendo esta D un valor constante, y aquí tenemos beta sub 0 entre 2 en este momento, pues podemos aplicar trigonometría. Y aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, beta sub 0 entre 2. Y en torno a este ángulo, nosotros podemos sacar primero un seno. El seno de un ángulo siempre va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es el lado que no lo toca, o sea, la longitud de la manivela en A. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Ojo, no es correcto decir que la hipotenusa es el lado más largo. Lo más correcto es decir que una hipotenusa es el lado opuesto a un ángulo recto, porque la hipotenusa solamente existe en los triángulos rectángulos. Por lo tanto, esto lo definimos como A sobre D. Pero ya dijimos que este valor se conoce de entrada porque nos va a dar la escala del mecanismo. Por lo tanto, despejando, vamos a encontrar que la longitud de la manivela tiene que ser la distancia entre centros multiplicado por el seno de beta sub 0 entre 2. Entonces, esta nos va a servir como la ecuación número 3. Y para la ecuación número 4 podemos volver a aplicar trigonometría. Coseno de beta sub 0 entre 2, ahora el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Ya de entrada conocemos que la hipotenusa es D y el adyacente pues es el lado que toca el ángulo, que no es la hipotenusa, en este caso es R mayúscula. Y por un despeje podemos también encontrar que el radio el radio de la rueda de salida tiene que ser D por coseno de beta sub 0 entre 2. Y estos son los parámetros de diseño. También nos interesaría saber cuánto mide la ranura por la cual va a pasar el mecanismo. Llega un punto en el cual el mecanismo, la manivela, se alinea perfectamente a lo que es la ranura, Aquí está, por ejemplo, el pasador. Aquí nosotros tenemos esta ranura y aquí pues va a quedar la rueda como tal, ¿no? Llega un punto en el cual eso que estoy dibujando ahí ocurre. Y esa
longitud, esto por ejemplo de aquí a acá, es A. Luego, de aquí a acá, yo tengo el otro centro. Por lo tanto, de aquí a acá, yo tengo la distancia D. Y finalmente, aquí yo tengo S, ¿no? Tiene que ser cuando mucho D menos A. S es la distancia del centro de la rueda de Ginebra en este caso, al extremo, ¿no? Que va a llegar el pasador. Estamos pues analizando una situación extrema, ¿no? Entonces, esta figura no se ve muy clara, pero básicamente lo que quería ilustrar aquí es, aquí está el extremo, ¿no? De la corredera, y la manivela pues tiene que ser algo que llegue prácticamente cerquita de acá, ¿no? Entonces la manivela sería algo como esto, ya prácticamente. Entonces el pasador tiene que llegar hasta este punto. ¿Para qué? Para que pueda funcionar de manera continua el mecanismo. Si este valor de S es muy grande, lo que va a pasar es que el rodillo impulsor no va a llegar hasta, no va a tocar hasta el fondo de la corredera antes de que pueda terminar de dar la vuelta. Y lo que va a pasar con el mecanismo es que se va a atorar. Entonces, yo debo asegurar al momento de diseñar que ese valor de S, que dicho valor de S, tenga que ser menor a D menos A, que es el diferencial de la distancia de D menos A, ¿no? Si ese es menor a eso, lo que va a pasar es que el rodillo impulsor va a llegar antes de que se termine la corredera. Obviamente lo ideal sería que ese sea igual a D menos A, pero pues siempre puede haber algún margen de error ahí, ¿no? Con estos parámetros, nosotros ya tenemos todo listo para poder generar de manera funcional todos los eslabones o todos los elementos que componen al mecanismo. Ahora, vamos a analizar su movimiento. Imaginemos que este mecanismo ha dado un cierto giro, en este caso un giro de delta gamma, a partir de gamma sub cero, de tal manera que la nueva posición que va a tener este mecanismo, como lo voy a poner aquí, es delta gamma, es Y, delta gamma menos, al revés, gamma sub cero menos delta gamma. Es este pequeño ángulo de aquí. Ahora vamos a analizar este triángulo. Aquí yo tengo otra vez D, esto no va a cambiar. Aquí ahora yo tengo R minúscula y este de aquí sigue siendo A, el cual es constante porque la manivela es un cuerpo rígido, ¿no? Entonces aquí no voy a tener ningún cambio en la longitud de ese elemento, ¿no? Ya si aíslo yo el triángulo, voy a tener algo como lo que sigue. Ojo, este ángulo aquí ya no es recto. Luego, este ángulo aquí es beta, no es igual a beta sub 0 ni a beta sub 0 entre 2. R también cambia. D y A sí permanecen iguales. Y finalmente aquí yo tengo el ángulo que me interesa, gamma sub 0 menos delta gamma. Ok, otra vez. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es relacionar gamma sub 0 menos delta gamma con otro parámetro que tenemos aquí. Este ángulo chiquito, que es gamma sub 0 menos delta gamma, también es suplementario al ángulo phi que tengo acá afuera. Entonces, 180 grados menos phi va a ser igual a delta gamma menos gamma, ¿no? Otra vez voy a hacer esa corrección. Y con esto ya podemos despejar para phi. Phi pasa para acá y 180 menos gamma menos delta gamma, pues nos va a dar el valor de phi, ¿no? O mejor dicho, esto ya dentro de un paréntesis porque estoy pasando menos gamma sub 0 más delta gamma y ya dejando como factor común el signo negativo, se puede dejar así, ¿no? Esta sería mi ecuación número 6. Pero lo más importante es, ya teniendo este ángulo chico de aquí no hay que perder de vista, es 180 menos phi. Por lo tanto, si nosotros analizamos este ángulo de acá, nosotros podemos trabajar de la siguiente manera. Como esto ya no es un triángulo rectángulo, vamos a tener que usar ley de senos y ley de cosenos para hacer el análisis. Por ejemplo, vamos a encontrar la nueva posición de R. Y para eso yo necesito usar la ley de cosenos. La ley de cosenos me dice que el cuadrado de un lado es igual al cuadrado de los otros dos lados. Y a eso le vamos a restar el producto de esos otros dos lados por el coseno del ángulo que comprenden.
o bien del ángulo opuesto al que estoy analizando. Sabemos que una manera conveniente de poner esta parte de acá adentro, pues es r cuadrada es igual a cuadrada más d cuadrada menos o 2ad coseno de 180 grados menos phi. Y finalmente, para dejar la r ya despejada, sacamos raíz cuadrada de todo esto, quedando finalmente la siguiente expresión. Y pues esta ya sería la ecuación número 7. También nos interesa conocer el valor de beta, porque nos va a servir para los análisis de velocidad que vienen más adelante. Para eso ya estamos en posición de usar la ley de senos, porque la ley de senos me dice que primero ya necesito conocer un par conocido. En este caso, ya conozco el seno y como quiero encontrar el ángulo beta, va a ser el seno de dicho ángulo dividido entre el lado opuesto, en este caso A, y eso tiene que ser igual al seno de otro ángulo entre otro lado, en este caso un par opuesto. Conozco R y este aquí que es 180 menos phi. Por lo tanto, aquí ya puedo poner 180 menos phi, seno, y todo eso dividido entre R, ¿no? Así que aquí solamente hacemos un sencillo despeje y ya nos encontraríamos con la ecuación número 8. Ojo que los senos no se van a cancelar porque me está estorbando precisamente este factor de A sobre R. Si no existiera ese factor de A sobre R, sí pudiéramos quitar los senos. Y finalmente, sacamos el seno inverso, A sobre R, seno de 180 grados menos phi. Perdón. Y eso nos quedaría la ecuación número 8. Y bueno, todo esto para el análisis de posición. Para el análisis de velocidad y el análisis de aceleración a partir del diseño propuesto, lo que vamos a hacer es, yo les voy a poner ya las ecuaciones y voy a dejar al estudiante para que las demuestre, ¿no? Entonces, vamos con la ecuación número 9. La ecuación número 9 nos dice que trabajemos la velocidad, en este caso la velocidad angular. Nos interesa la velocidad angular de la salida, y esta va a ser igual a A sobre R, velocidad angular de entrada, multiplicado por el coseno de beta menos phi. Por eso les decía que beta era importante porque lo iban a utilizar en el siguiente paso, ¿no? Y finalmente, esto es para la velocidad. Y esto, pues, se puede demostrar utilizando el tema visto en el video pasado. Dar clic en la esquina superior derecha para que vean cómo se hace el análisis vectorial y deben de obtener un resultado similar. Lo mismo podemos decir del análisis de aceleración. En este caso tenemos una aceleración angular y dicha aceleración angular tiene que ser menos A sobre R y esa A sobre R tiene que ser igual a omega de entrada elevado al cuadrado por seno de beta menos phi. Menos A sobre R, alfa de entrada, coseno de beta menos phi. Y finalmente, más A sobre R, omega al cuadrado por seno de 2 beta menos 2 phi. Ojo que esto de acá es una continuación de lo que ya había estado trabajando acá, ¿no? Y bueno, pues estas son fundamentalmente las 10 ecuaciones que se requieren para diseñar y analizar un mecanismo de Ginebra. Como pueden ver, también son ecuaciones muy fáciles de usar al momento de codificar, ¿no? Por lo tanto, utilizando esta información, nos vamos a basar en el problema número 317, ¿no? Y dicho problema dice, un mecanismo de Ginebra está diseñado con 6 estaciones, tal y como te muestra en la figura. La distancia entre centros es de 80 milímetros. El brazo de entrada rota a una velocidad angular constante de 80 RPM en sentido horario.
Determine la velocidad angular y la aceleración de la rueda cuando el brazo de entrada ha rotado 15 grados de la posición con respecto a la cual el pasador recién ha entrado en la ranura. Y aquí lo que vamos a hacer es, como siempre lo hemos hecho, en este caso para el problema 3.17, vamos a anotar los datos que nos está dando el problema. Primero, el problema nos está dando 6 estaciones, ¿no? O sea, n igual a 6. Segundo, nos dice que la distancia entre centros es de 80 milímetros. D es igual a 0.08 metros. O incluso, si no quieren hacer la conversión, podemos dejarlo en 80 milímetros, ¿no? El brazo de entrada rota a una velocidad constante de 80 RPM horario. Aquí, por ejemplo, tengo una velocidad angular de 80 RPM horario, o sea, negativo. Y si es constante, sabemos que la aceleración angular de entrada es 0. Perdón. Entonces aquí nosotros vamos a hallar la velocidad angular de salida y la aceleración angular de salida, que no necesariamente es 0, cuando el brazo de entrada ha rotado 15 grados con respecto a la posición a la cual el pasador recién ha entrado en la ranura. El pasador ha entrado acá, ¿no? Y esto es lo que nosotros conocemos como el ángulo gamma sub 0. Pero si lo estás girando 15 grados, a esto le llamábamos, acuérdense, delta gamma, ¿no? Y nos está diciendo que delta gamma en este caso vale 15. Bien. Dicho esto, vamos a empezar a trabajar con el análisis del problema. Y para eso, fundamentalmente, vamos a aplicar las ecuaciones que nosotros dedujimos en la parte pasada. Primero, para la parte del diseño, vamos a determinar la separación de cada estación. Eso es muy fácil, es 360 sobre n, lo cual nos da 360 sobre 6, y finalmente este se convierte en 60 grados, ¿no? Posteriormente podemos encontrar el valor de gamma sub 0, que es 90 grados menos gamma sub 0 menos beta sub 0 dividido entre 2. O sea, 90 menos 60 entre 2. 60 entre 2 es 30 para 90, 60 grados, ¿no? Dicho esto, ya podemos encontrar la longitud de la manivela, que en este caso va a ser D por seno de beta sub 0 entre 2. D vale 80, van dejándolo en milímetros, por el seno de beta sub 0 entre 2. Beta sub 0 dijimos que 60 dividido entre 2 es 30, ¿no? Y 80 seno de 30 lo podemos meter en la calculadora y finalmente obtener 40, ¿no? Sabemos que seno de 30 es de esas funciones trigonométricas que deben de conocer, ¿no? Seno de 30 es un medio, o sea, 0.5. Pero también no vamos a desaprovechar la tecnología, ¿no? Siguiente paso, vamos a encontrar la R mayúscula. Todo eso lo necesitamos, ¿eh? D por coseno de beta 0 entre 2. Básicamente 80 coseno de 30. Y de la misma manera, 80 por coseno de 30, que coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, o sea, 0.866, nos va a dar 69.282. Finalmente, nosotros tenemos que cuidar que la longitud de S sea menor a D menos A. Si nosotros diseñamos esto, S tiene que ser menor a D, que es 40, menos A. Mentira. A D, que es 80, la distancia entre centros, menos A, que nos dio 40. Por lo tanto, S tiene que ser menor a 40 milímetros al momento de diseñarlo. Bien. Siguiente paso implica el análisis de posición. Vamos a continuar. Acuérdense que aquí lo que hacíamos era meter la ecuación de la ley de senos y cosenos. Pero también podemos encontrar el ángulo phi. Y para el ángulo phi, nosotros vamos a tener 180 menos gamma sub 0 más delta gamma, ¿no? O sea, 180 menos gamma sub 0. Gamma sub 0, aquí vimos que es igual a 60, ¿no? Y dijimos que delta gamma es 15.
porque es lo que se le va girando al problema, ¿no? Nomás que aquí tengo entendido que es negativo. Aquí está, aquí lo anoté mal, ¿no? Bueno, entonces, aquí restamos, y bueno, finalmente lo metemos a la calculadora. 180 menos 60 menos ¿qué? 15, ¿no? Cerramos paréntesis 1, cerramos paréntesis 2 y nos da 135, ¿no? Entonces, este ángulo phi nosotros lo vamos a utilizar para encontrar lo que sería la posición actual o la distancia que hay del pasador con respecto al centro de la cruz de Malta, ¿no? Al centro de la cruz de Malta. Bien. Bueno, entonces sacamos raíz cuadrada y tenemos a cuadrada, que es 40 al cuadrado, d cuadrada, que es 80 cuadrado, menos 2 veces 40 por 80, y luego aquí va coseno de 180 menos phi, o sea, 180 menos 35. Calculemos. Sumamos entonces 40 al cuadrado más 80 al cuadrado menos 2 por 40 por 80 por coseno de 180 menos 35, 135. Eso es 45. Sacamos el coseno y esto nos va a dar este valor que todavía no le hemos sacado raíz cuadrada. Y nos termina dando 58.945 milímetros, ¿no? Y aquí lo ponemos. Bien. De la misma manera, conocido R minúscula, yo puedo encontrar la posición que tiene o que ha rotado mi mecanismo de Ginebra. Para eso, hallamos el ángulo beta. Y el ángulo beta es igual a seno inverso de A sobre R por seno de 180 grados menos phi. Y ya pues igual, ustedes pueden ir sustituyendo esta ecuación y les queda seno inverso de la A. La A dijimos que es 40. La R minúscula dijimos que es lo que acabamos de obtener por el seno de 180 menos 135. Bien. Esto también se puede meter a la calculadora. 40. Ok. Hay que... 40 entre 58.945. Y eso se tiene que multiplicar por el seno de 180 menos 35. Eso es 45 por seno. Y a eso le tenemos que sacar a su vez el seno inverso. Y eso me da 28.675. Ese es el valor que va a tener el beta, ¿no? Y todo esto me sirve, me sigue sirviendo, porque al final voy a calcular la velocidad y la aceleración, ¿no? Entonces, calculemos la velocidad. Y para eso tenemos que aplicar la ecuación que les mostré hace rato, ¿no? O sea, velocidad angular de salida es igual a A sobre R, velocidad angular de entrada, por coseno de beta, que es lo que acabamos de sacar, menos phi. Bien, ok. La velocidad angular de entrada no recuerdo haberla convertido. Yo siempre recomiendo convertir. Aquí está. Entonces, RPMs no son más que revoluciones por minuto, ¿no? Que aquí pues hacemos una conversión más o menos directa. Un minuto son 60 segundos y una revolución son 2 pi radianes, ¿no? Entonces aquí, simplemente en radianes por segundo, vamos a convertir. Y tenemos 80 por 2 por pi, que aquí está pi, entre 60. Y eso me da una velocidad de 8.378
378 radianes por segundo, ¿no? Y bien, esto lo encuadro. Ahora, teniendo esa velocidad angular ya convertida, ya la puedo pasar para acá, ¿no? Entonces aquí me traigo esto. Entonces la velocidad de entrada es igual a menos 8.378 radianes por segundo, ¿no? Y bien, aquí ya podemos empezar a meter todo. Sabemos que A era 40 y R es 58.945. Lo multiplicamos por omega n, que es menos 8.378, y finalmente lo multiplicamos por el coseno de beta. Beta es 28.675 menos phi, que es 135. Ahora, tal y como lo hemos hecho, vamos a, perdón, vamos a calcular, ¿no? Con lo que tenemos. Y aquí nosotros vemos que voy a reciclar este valor, básicamente es negativo, y lo voy a multiplicar por 40, lo voy a multiplicar por paréntesis, 28.675, esto es medio delicado, menos 135. Cerramos el paréntesis. A eso le voy a sacar coseno. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos el coseno de la resta. Multiplicando por los otros valores tenemos este acá. Y esto se va a dividir entre 58.945. Y esto nos va a dar prácticamente 1.6 radianes por segundo. Y vean ustedes que si este iba clockwise, este va a tener que ir counterclockwise, ¿no? Y ahí está la respuesta para la velocidad angular de salida, ¿no? Finalmente, para la aceleración angular de salida, lo que vamos a hacer es tomar la ecuación que dedujimos hace rato. Esta es un poquito más larga, así que me va a tomar más tiempo copiarla. Así que esta la copio así, como está. Parece que sí se va a pasar todo. Y luego para acá, ¿no? Ya lo paso para acá. Ya está. Bueno, primero, lo más importante. Dado que la velocidad angular de entrada es cero, sabemos que la aceleración angular de entrada se cancela, ¿no? Y con esto ya nada más nos queda ir poniendo el resto de los pasos. Vean ustedes. Aquí está. Aceleración angular de salida es igual a menos a sobre r, otra vez menos 40 entre 58.945 por la velocidad angular de entrada, que era, no es 1.6. Acá arriba estaba, ¿no? Menos 8.378 elevado al cuadrado por seno de beta menos phi. Y lo mismo se hace con el otro término, más 40, 58.945. Y luego aquí nosotros tenemos este mismo número elevado al cuadrado por el seno de 2 veces 28.675 menos 135. Ay, bueno, lo vuelvo a subir, ¿no? No quedó tan derechito. Menos 135, ¿no? Y pues aquí ya sería meter todo otra vez a la calculadora. Y lo vamos a hacer, ¿no? Yo recomiendo que lo hagan en dos pasos. Es decir, que saquen este número de acá y luego saquen este número de acá y al final vayan sumando, ¿no? Porque si no, nos vamos a hacer todos bolas. Para el primer número voy a tener menos 40, nada más que no así. Menos 40 entre 58.945 y todo ese número
se va a multiplicar por, aquí por ejemplo, podemos ignorar el signo porque se va a elevar al cuadrado, así que el resultado queda exactamente lo mismo, se eleva al cuadrado y se multiplica por eso, ¿no? Que a su vez se va a multiplicar por 28.675 menos 135. Ya a eso pues le sacamos el seno de phi, multiplicamos todo y me queda 45.711. Vamos con la segunda mitad. Para la segunda mitad vamos a trabajar 40 por 8.378 elevado al cuadrado entre 58.945. Ahí ya está. Ese es el cálculo. Y ese se va a multiplicar por, y aquí entran los dos paréntesis. Primero el paréntesis externo para considerar la multiplicación y luego el paréntesis interno para considerar la resta. Entonces cerramos aquí, cerramos el segundo paréntesis y eso lo vamos a multiplicar por seno. Multiplicamos todo y me queda 25.697. Entonces, si nosotros sumamos, ahora sí, los dos valores, vamos a obtener 45.711 más 25.697 y nos queda 71.4 o 408 radianes por segundo al cuadrado, también antihorario, ¿no? Porque da positivo. Eso quiere decir que en este momento el mecanismo está apenas en su fase de aceleración porque el perno todavía no ha terminado de entrar por completo, ¿no? Y eso es lo que nos da la idea de que no solamente se está moviendo en el sentido contrario, sino va acelerando, ¿no? Algo que va a dejar de pasar cuando el perno llega a su posición extrema y se tenga que regresar de nuevo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea con este tipo de problemas. Ustedes ya tienen el procedimiento para diseñar y analizar un mecanismo de Ginebra. Bien, regresándonos ahora sí a la presentación, quiero mostrarles un elemento final, un tipo de mecanismo intermitente que es importante, que es el mecanismo de trinquete, ¿no? Bueno, no me dejó ir hacia donde yo quería. Bueno, todos los mecanismos de trinquete, una vez más, transforman el movimiento continuo en un movimiento intermitente. Eso quiere decir que la entrada va a consistir otra vez más de un elemento que se mueve continuamente y otro que va moviéndose e interrumpiéndose de manera periódica, ¿no? Vean ustedes, yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Vean ustedes cómo funciona dicho mecanismo. Ok, aquí no voy a tener que darle play al video. Descarto esto. Y aquí ustedes pueden ver cómo va funcionando. Si se dan cuenta, la manivela de entrada que está unida a un motor va a tener un movimiento oscilatorio, si bien continuo. No obstante, vean ustedes lo que ocurre con la rueda. La rueda al final va a ir girando, pero ahí nosotros tenemos dos elementos. Un elemento que va a hacer mover al mecanismo y otro que lo va a ir deteniendo, ¿no? Y ese que lo va deteniendo es lo que se conoce como el mecanismo de trinquete. Vamos a ver de nuevo qué pasa, ¿no? Si se dan cuenta, el, el brazo amarillo es el que tiende a avanzar, mientras que el brazo anaranjado es un brazo que tiende a detener, ¿no? De tal manera que ahí ustedes pueden ver que mientras este se está moviendo, la rueda no se mueve, pero cuando llega al tope es cuando ya permite la rotación. Estos mecanismos, como se pueden imaginar, son mecanismos pues un poco ruidosos. Este, por ejemplo, es un mecanismo tradicional. Sin embargo, nosotros podemos tener la alternativa de mecanismos cuyo radio de entrada se va ajustando dependiendo del tipo de velocidad que yo quiera a la salida. Acuérdense que el radio de entrada definitivamente va a afectar mi radio de salida, ¿no? De la misma forma, existen otros mecanismos de trinquete mucho menos ruidosos, ya que las superficies que hay de contacto son mucho más lisas
dando básicamente la misma operación. Este con movimiento continuo y este con un movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces vean ustedes que la rueda, si bien se va moviendo, al contrario, la rueda es la que se va deteniendo, esa es la diferencia. En el caso del mecanismo de Ginebra, nosotros teníamos entrada, giro y salida, giro intermitente. Ahora lo que vamos a tener es de entrada una oscilación continua y de salida voy a tener un giro también intermitente, ¿no? Esa es la diferencia que existen entre los dos elementos. Aquí la otra es que el elemento 2 es el que el que está dándole el movimiento, el driving, y el driver pues van a ser los elementos 3 y 4, ¿no? Y vean ustedes también aquí que estos mecanismos quedan diseñados para que no haya tanto contacto entre las superficies y eso me elimina precisamente el ruido. Y con esto damos por concluido no solamente esta lección, sino el capítulo 3. Ya saben que si queda alguna duda respecto a este video, pueden escribir en los comentarios. Eso va a contribuir de gran manera a mejorar no solamente la calidad de los videos, sino también la interacción entre los suscriptores. Hablando de suscriptores, suscríbanse al canal. La verdad es que se los voy a agradecer mucho. Asimismo, no olviden si les gustó el video, no olviden darle like y pues denle clic también a la campanita en caso de que ya estén suscritos para que puedan recibir actualizaciones constantes. Y no olviden recomendar este canal a sus amigos. Por ahora, eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.